función real de una variable real. Vamos a platicar un poco acerca de un concepto que es importantísimo en el cálculo y prácticamente que es el concepto con el cual pues estaremos trabajando en todos los cursos de cálculo. El concepto de función. Tenemos que una función es una relación que hace corresponder a cada elemento de un conjunto X un único elemento de un conjunto Y, y la denotamos de la siguiente manera: f dos puntitos x flechita y, o bien x flecha sobre la cual va f hasta y, y se lee como función de x en y, una función aplicada a x y que va a y, una función aplicada al conjunto x que va sobre y. Aquí vemos una representación geométrica, ¿verdad?, donde estos círculos en rojo vienen a ser los conjuntos. Este primer círculo rojo representa el conjunto X, que tiene elementos X sub 1, X sub 2, X sub 3, y el conjunto Y mayúscula, este otro círculo rojo que tiene elementos Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. Entonces, al aplicar la función desde x hacia y, la función f, como vemos que está aplicando desde x hasta y, esto es asociarle un único elemento de x, ¿verdad?, a un elemento de x, es decir, por ejemplo, x sub 1, un único elemento del conjunto y sub 1, y así sucesivamente. Podemos pensar a una función como una maquinita que nos entrega cierto resultado. Pero primero veamos lo siguiente. Es común en cálculo hallar una relación algebraica o fórmula, ¿sí?, para definir una función de la forma y igual a f de x, que es como la conocemos, donde x es lo que denominamos variable independiente y son los valores de los que se alimenta la función. Y la variable y o y, como le decimos, es la variable dependiente, son los valores de salida de la función. ¿Por qué puse esto entre paréntesis? Valores que alimentan, valores que salen, valores de entrada, valores de salida. Porque podemos pensar a la función como una especie de máquina. Claro, todo esto de manera informal, pero lo que nos va a ayudar a entender un poco a qué nos estamos refiriendo con la función. Pensemos en lo siguiente. Pensemos que la función se trata de una maquinita, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está entonces la función f de x, así la voy a denominar. Aquí adentro, en esta cajita, está la máquina. Y como todos sabemos, en una fábrica, por ejemplo, en una máquina, necesitamos meter materia prima, ¿verdad?, para que del otro lado de la máquina la máquina la procese esa materia prima y nos entregue un producto final. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros aquí, de este lado de la cajita que es la máquina, le vamos a entregar materia prima, que es lo que llamamos, que es la x, la variable independiente, que son números en el campo, ¿verdad?, de los números reales. Y vamos a obtener un producto de salida. Ya una vez que entra x, ¿sí?, vamos a tener entonces, ¿verdad?, un producto final que lo denominamos como y comúnmente, y es la variable dependiente. Por eso hablaba yo de valores de entrada. Aquí está nuestra función, la cajita, la máquina. Valores de entrada o valores con los que se alimenta esta máquina, que son x en los reales, para nuestro caso. Y los valores de salida, lo que nos entrega la maquinita, que son el y. Desde luego este x está relacionado con un conjunto al que llamamos dominio de la función, y lo que nos entrega la función está relacionado con algo que llamamos el rango de la función, ¿sí?
Entonces, nada más para que no se nos olvide, lo voy a poner por aquí. Esa variable x está relacionada con el dominio de la función y esta variable dependiente y o y está relacionada con el rango de la función. Los posibles valores, ¿verdad?, que admite x para que tenga sentido la existencia de la función, y finalmente y, que son los valores que nos entrega, ¿sí?, la función de salida. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de pensarlo de manera muy informal, ¿sí? Y, por ejemplo, veamos un ejemplo que nos ilustra la maquinita. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo tengo la función, ¿verdad?, y igual a f de x igual a 3x más 2. Esta es la regla de correspondencia algebraica que me define la función. Entonces, en este juego de cajitas, ¿cómo podríamos interpretarlo, no? Pues de la siguiente forma. Vamos a tener por aquí nuestra cajita. ¿Verdad? Entonces, aquí adentro vamos a tener la función f de x. Eso es lo que va a ser mi cajita. Entonces, yo le voy a empezar a mi máquina a alimentar ¿con qué valores? Pues voy a alimentarla con valores de en x, de la variable x. Y dentro de la cajita, ¿qué va a hacer? Pues ella va a hacer primero una operación. Va a tomar a la variable x, al producto de ingreso, y va a multiplicar por 3. Multiplicar por 3. Y luego a ese resultado, al anterior, sumar 2 unidades. ¿Y qué vamos a obtener de salida? Pues de salida vamos a obtener y, que es igual a 3x más 2. Así, por ejemplo, si yo meto a mi maquinita un 1, ¿verdad? Por ejemplo, el número 1, ¿qué va a hacer la máquina aquí adentro? Este número lo va a multiplicar por 3. 1 por 3, 3. Más 2, 5. Lo que voy a obtener, ¿verdad?, de salida, al pasar por la maquinita, va a ser y igual a 5. Aquí alimento con x igual a 1. Lo mando al procesador, a la maquinita, lo multiplica por 3. Es 1. 3 por 1, 3. Más 2, 5, y obtengo un y, una imagen igual a 5. Esa es como la idea informal de la función trabajando como una cajita, para así, a partir de un valor x, parte del dominio de la función, obtener un valor y, que es parte del rango de la misma. Veamos algunos ejemplos típicos de la función. Tenemos aquí entonces el ejemplo siguiente. 1. Si f de x está definida a través de la fórmula 2x entre 1 más x, calcular lo siguiente. Entonces aquí podemos ver, jóvenes, que tenemos una función, ¿verdad?, donde la variable independiente es x de f. Al aplicarle la función f igual a 2x, multiplicar a x por 2 y luego dividir por 1 más x, nos piden calcular f de 0, ¿sí? La imagen de x igual a 0 bajo la acción de f. Entonces, nada más lo que hay que hacer es, en la fórmula algebraica, sustituir el valor que aquí nos están dando. X igual a 0, sustituir acá en nuestra fórmula. Entonces, aquí es 2, entre paréntesis, multiplicamos por x, que vale 0 en este caso, y dividimos 1 más x, que es 0. Esto con la idea de la maquinita. Estoy alimentando a la maquinita con x igual a 0. Este es, que está en amarillo, es el proceso y voy a obtener finalmente un resultado. 2 por 0 es 0 en el numerador y 1 más 0 pues es 1. 0 dividido entre un número pues es 0, siempre y cuando en el denominador no haya un 0. Entonces, después de evaluar, ¿verdad?,
en mi maquinita el valor 0, de meter en mi máquina el valor 0, procesarlo en la maquinita, obtengo de salida un 0. ¿De acuerdo? Ese es para el inciso A. Ahora nos piden evaluar f de 1. Entonces, de nueva cuenta, en mi fórmula algebraica sustituyo en x el 1. Esto es, entonces, 2 por 1 entre 1 más 1. Esto es 2 por 1, 2 en el numerador y en el denominador 1 más 1, 2. 2 entre 2 es a 1. Entonces, x igual a 1 bajo la acción de f me da como resultado 1. Vámonos con el inciso C, donde nos piden calcular f evaluado en 3. Esto es 2 por 3 dividido 1 más 3. En el numerador tenemos 2 por 3, 6, 1 más 3 en el denominador que es 4. Sacamos mitad en numerador y denominador, o podemos escribir esto de la forma siguiente. El 6 es equivalente a escribir 2 por 3. Y el 4 lo podemos escribir como 2 por 2. Es evidente que en el numerador y en el denominador podemos simplificar este 2 con el 2 del denominador, lo que nos queda como 3 medios. Entonces, al evaluar 3x igual a 3 en la función esta, nos da como resultado 3 medios. Ahora nos piden evaluar f del número arbitrario a, de una constante a. Entonces, solamente donde está la variable x, sustituimos el número a. Esto es, en el numerador, 2 por a entre 1 más a. Esto es 2a entre 1 más a. Y listo, hemos terminado de calcular estos valores de la función en ciertos números. Veamos otro ejemplo. Muy bien, tenemos este segundo ejemplo que nos comenta lo siguiente. La posición de un cuerpo S de t, medida en metros, en cualquier instante de tiempo t, medido en segundos, está dado por la expresión S de t igual a 2t cuadrada más t menos 4 metros. Calcular lo siguiente. Primero vamos a ver aquí que no debemos estar casados con la variable x y con la variable y. En primera instancia platicamos acerca que la variable x era la variable independiente y la variable y o y la variable dependiente. En este caso es evidente, ¿verdad?, que la función, digamos, f de x ahora es s de t. Lo que están cambiando son las variables, las letras. Entonces la variable dependiente es s de t y la variable independiente es t, el tiempo. Y esta relación, esta función, nos dice que de acuerdo a cómo avanza el tiempo, ¿verdad?, en la vida real, esto nos va a indicar cuál es la posición de cierto cuerpo. Esto está relacionado con la física. Imaginemos lo siguiente. Supongamos, ¿verdad?, que tenemos, no sé, en alguna carretera, ¿verdad? O, sí, pensamos en cierta carretera. En una cierta carretera plana, ¿verdad?, donde partimos nosotros de una posición inicial, una posición S sub 0, una posición inicial, y tenemos entonces una posición final S sub F, ¿sí? Entonces, supongamos que a partir de la posición inicial S sub 0, nosotros colocamos un carrito, precisamente lo que viene a ser el famoso cuerpo. Bueno, el carrito no está muy bonito que digamos, pero para fines de prácticos sirve. Entonces supongamos que tenemos este carrito que es como el cuerpo, ¿verdad?, que empieza a moverse desde el punto S sub 0, desde la posición inicial S sub 0. Y queremos que recorra, ¿verdad?, toda esta distancia hasta la posición S sub F, la final. Supongamos que, por ejemplo, acá al lado ponemos un relojito, un cronómetro, ¿sí?, que nos estará indicando, ¿verdad?,
el tiempo, esto es el tiempo, que le toma al carrito viajar cierta distancia desde S sub 0 para llegar hasta S sub F. Aquí la pregunta es, ¿cómo estará transcurriendo el tiempo o qué tiempo le tomará, ¿verdad?, al carrito llegar desde este punto hasta este otro, si dice que se mueve la posición con respecto a esta función? Se ve que es una función cuadrática, entonces estará viajando como en una forma cuadrática la posición, ¿no? Pero la idea es esta. Entonces, a partir de este problema, donde la función está definida algebraicamente de esta forma, nos piden lo siguiente. En el inciso A, para este ejercicio, nos preguntan acerca de lo siguiente. Inciso A. Nos preguntan la posición o calcular la posición S de t del cuerpo a los 5 segundos. Y no se me pierdan aquí. Fíjense, es similar al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, por ejemplo, en el inciso A, 1A, me pedían evaluar f de 0. Aquí me lo están dando con palabras. Calcular la posición S de t del cuerpo a los 5 segundos es como si me estuvieran pidiendo evaluar la función S de 5. Acuérdate que la función ahora depende de t, que es el tiempo, 5 segundos, y S es la posición. Entonces, es lo único que tengo que hacer, evaluar S de 5. S de 5. Es decir, aquí, en lugar de t, voy a sustituir el 5 y hacer las operaciones aritméticas. Entonces voy a colocar aquí el 2, abro un paréntesis y en lugar de t coloco 5 al cuadrado, más en lugar de t coloco 5 menos 4. Y evalúo. 5 al cuadrado es 25, entonces me queda 2 por 25 más 5 menos 4. Esto es 2 por 25, que es 50. 5 menos 4 es 1, esto es más 1, esto es igual a 50 más 1, 51, ¿qué? 51 metros. Quiere decir que este carrito, el cuerpo, después de 5 segundos de comenzado su viaje, ha recorrido 51 metros. Inciso B. En el inciso B me piden la posición del cuerpo. Me piden calcular la posición ST del cuerpo a los 10 segundos. Similar al inciso anterior, me lo dan con palabras, pero lo que me están indicando es que yo tome la función S y en lugar de t sustituya los 10 segundos. Entonces, esto es 2 por 10 al cuadrado más 10 menos 5. Esto es 10 al cuadrado, que es 100 por 2, 200, más 10 menos 5, que son 5. Esto es igual a 205. Perdón, este menos 5 no es menos 5, es menos 4. No sé de dónde saqué el menos 5. Entonces es menos 4. Entonces esto es 200 más 6, ¿verdad? O sea, 10 al cuadrado 100 por 2, 200. 10 menos 4 es 6. Entonces 200 más 6, que son 206, ¿qué? Metros. Y listo. Ahora finalmente en el inciso C, ¿qué me piden? En el inciso C me piden lo siguiente. ¿En qué instante T el cuerpo recorrerá $150 metros desde
el punto inicial. ¿Sí? Fíjate ahora lo que me están solicitando. ¿Qué me está solicitando el problema ahora? Ya calculé las posiciones en metros. Ahora me piden calcular el instante t en el que el cuerpo recorrerá 150 metros desde el punto inicial. Vámonos a nuestro esquemita. Así como hay una posición inicial S sub 0 y una posición final S sub f, supongamos que aquí estos son mis 0 metros. En efecto, mi posición inicial son 0 metros. Entonces, ahora la pregunta es, si ya el carrito recorrió 150 metros, llamémosle una posición S sub 1, digámoslo así, una posición sub 1, S sub 1 de 150 metros, ahora la pregunta es, si ya lo recorrió este carro, siguiendo esta función de posición, ahora por favor indícame qué tiempo marca el cronómetro. Es decir, desde esta posición S sub 0, 0 metros, hasta 150, ¿qué tiempo hizo el carrito en llegar? ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, pues a partir de la función S de t. La igualamos, ¿verdad? S de t, que es 150, la igualamos con esta y nos queda una ecuación cuadrática que debemos resolver. Vamos por pasos. Entonces, S de t, ¿verdad?, es igual a 150 metros si y solo si nosotros igualamos la cuadrática, la función de posición, 2t cuadrada más t menos 4, 2t cuadrada más t menos 4 lo igualamos con 150. ¿Ok? Entonces, para encontrar el tiempo t que me piden en el tiempo que recorrió esos 150 metros, hay que resolver esta cuadrática y encontrar los dos tiempos. ¿Por qué dos tiempos? Porque como es una cuadrática voy a encontrar dos raíces, dos tiempos, t1 y t2. Entonces, esto sí y solo sí, pasamos este 150 a este lado, restando. Esto es 2t cuadrada más t menos 154 igualado con 0. Como nos queda una cuadrática, empleemos nuestra fórmula general, ¿verdad?, para resolverla. Este va a ser el término A, el término B y el término C. Si nosotros metemos esto a la cuadrática, vamos a obtener dos raíces, es decir, un tiempo 1 y un tiempo 2. Sustituyendo en la cuadrática, esto es menos B. B es igual a 1, entonces esto me queda como menos 1, más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De B cuadrada, pero B es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, menos 4 por A. ¿Quién es A? Es 2, por C, que vale menos 154. Dividido entre 2 por A, pero A vale 2. Entonces esto es ¿a qué es igual? A menos 1, más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 1, menos por menos más, 4 por 2, 8, 4 por 2, 8, y 8 por 154 nos da 1232. Sobre 2 por 2, que es 4. Esto es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1233 dividido entre 4. Entonces, un tiempo 1, ¿verdad? Un tiempo 1 será igual a menos 1 más la raíz de 1233 entre 4. ¿Y eso a cuánto es aproximadamente? Eso es menos 1 más la raíz de 1233 entre 4. Eso es aproximadamente a 8.52
85 ¿qué? Segundos, porque estamos midiendo el tiempo. El segundo tiempo es T2 igual a menos 1 menos la raíz cuadrada de 1233 entre 4, y eso es aproximadamente igual a menos 9. A ver, ahorita les digo, menos 9.028 segundos. Matemáticamente, ambas raíces o ambos tiempos son correctos, pero físicamente descartamos este tiempo porque físicamente no hay tiempos negativos. No podemos viajar al pasado. Bueno, comúnmente o tradicionalmente no se habla de tiempos negativos. No podemos decir lo que está pasando en el pasado de nuevo. Esto suena un poco raro, pero sí, entonces descartamos este tiempo T2 por ser negativo, no hay tiempos negativos, de manera que cuando el vehículo empieza a viajar y alcanza 150 metros, entonces quiere decir que en el cronómetro han pasado 8.52 segundos, lo cual tiene pues sentido, porque fíjate que a los 5 segundos hallamos que el vehículo ha recorrido 51 metros y a los 10 segundos ha recorrido 206 metros. Entonces, fíjate que 150 está entre 51 y 206 y el resultado que obtuvimos, 8.52 segundos, está entre 5 y 10 segundos, lo que nos hace pensar que nuestro resultado, el tiempo que hemos calculado, es correcto. Entonces, hemos visto entonces, estimados, dos interpretaciones de la función, ¿verdad? Por un lado, la función clásica, desde una maquinita, y hemos visto también la función aplicada a un problema de física para calcular posiciones donde una función S depende del tiempo T. Y hemos calculado también tiempos, etc. Espero que estos ejemplos hayan sido ilustrativos para entender el concepto de función y dependencia de una variable con respecto a otra. Hasta la próxima.